están tiene muy que de moda hacer. los atletas híbridos. No sé si tenéis muchos nuevos runners, ¿no? Y esto en cuanto a lesiones, también que hablábamos de los niños, ¿no? Todo esto Mm, que está pasando. Ahora con los atletas híbridos, pues a lo mejor alguien que viene del culturismo pesa 120 kilos, ya por decir algo, me lo sí. invento, pero alguien con una estructura grande y se pone a correr. Si estáis teniendo pacientes de este estilo, con esta como nueva moda, ¿no? Está un poco las De... dos corrientes, ¿no? El corredor que O al estaba revés, sí, sí, sí. flacucho porque era un corredor de resistencia que se mete a hacer CrossFit o se mete a hacer Aerox, que está ahora muy de moda, Sí, o gente que pues ha tenido pues eso, a lo mejor un tipo de deporte de mucho levantamiento de peso y se pone a hacer algo más funcional, por decirlo de Cardiovascular, alguna sí. manera, algo más cardiovascular. Está perfecto. Al final cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana mientras que claro. haga una buena progresión y una buena adaptación a ese deporte. Es verdad que tienes que tener en cuenta pues que cada cuerpo va a tener un poco su punto flaco, ¿no? Y si tú le pides a un elefante que suba un árbol, pues lo va a Claro, tener muy complicado. Pero teniendo en total. cuenta eso, si poquito a poco vas haciendo una adaptación, una... ¿Cómo se llama esto? Una progresión, Como ¿no? escalarlo, ¿no? Poquito a Eso poco es, de... pues tu cuerpo se irá adaptando. Claro. Es Y así. como los niños, o sea, multideporte. O Claro. sea, Multideporte. cuanto más Claro. disciplinas hagas y más Mm. variabilidad Y tengas, nadar, tu irte... cuerpo tendrá mayor capacidad de adaptación. Y al final el cuerpo es un sistema complejo que lo que hace es ir adaptándose a los estímulos que Es le vas total. dando. Yo, Entonces, por ejemplo, cuanto... también soy aficionado del CrossFit. Ahora, pues eso, que si subir montañas, que si, por ejemplo, esto de las escaleras, que tú puedes hacer mucho deporte y nunca has subido escaleras y acabas reventado porque nunca has Claro. hecho, o vas a la montaña y dices tú. Pero a mí me pasa ahora con el pádel, estoy jugando una vez a la semana y termino del pádel y, o sea, digo yo, estoy haciendo mayor, o sea, igual en CrossFit estoy con la tensión, subo a Claro. 185 pulsaciones y en el pádel estoy a 140, 150, pero es como si hubiera pasado, ¿sabes? El El estímulo es adaptarte, totalmente diferente y tu cuerpo no está adaptado a ese Claro. estímulo, entonces hasta que no generes un poco esa adaptación, pero para mí es fundamental no solo centrarse en un solo deporte. O claro. sea, yo hago CrossFit y porque no tengo mucho más tiempo, pero Claro, ahora en eso, verano pues me eso gusta me pasa a nadar, mí. salgo a correr más y al Claro, final intento pues eso, jugar más a tenis, hacer un Mm. pádel de vez en cuando, ir cambiando para darle un poco esa riqueza motriz también a tu cuerpo y a tu sistema, que es el propio cuerpo humano. qué Yo en los bueno. últimos meses he descubierto también un deporte que lo he practicado, barre. ¿Habéis oído hablar de barre? Vale. Es un deporte La barra esta mayoritariamente de gimnasia femenino y rítmica, son movimientos de que... ballet, de yoga y de Ah, sí. pilates con fuerza. Entonces, Vale. bueno, es muy estiloso, pero vas Ujú. trabajando. Vamos, en verano haces un Claro, charquito claro. ahí de lo que vas Claro, sudando, Sí. que claro. trabajas mucho, mucha fuerza. Sí, sí, Interesante, pues no entonces, lo conocía. sí, sí, son nuevas Eh, dinámicas que te van Exacto. enganchando y vas incorporando Y al final, y... fíjate, lo que haces es un poco mezclar un Exacto. poco Que a veces todo. es más Sí, así, me has hecho Claro. pensar al ser hablar de... multidisciplinar. Sí, sí, Por eso también multidisciplinar. el CrossFit, por ejemplo, es una disciplina que engancha tanto, porque al final Claro, trabajas la fuerza, trabajas cardiovascularmente, corres, movilidad. máquinas, Mm. hay natación, o sea, Claro. es un poco, englobas un poco todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese mix, el Aerox más de lo mismo, que Claro, ahora se está poniendo de moda, pues más haces un poco de todo, entonces cuando vas mezclando diferentes disciplinas, yo creo que al final engancha más y a tu cuerpo le genera mayores beneficios. total. Y chicos, un poco que vosotros que trabajáis pues con rendimiento deportivo, ¿qué grandes diferencias hay entre el rendimiento deportivo, ¿no? Con las personas que tenéis y una persona normal, ¿no? Un deportista amateur. Porque muchas veces yo a veces me flipo, ¿no? Me veo los games y es como de... Y luego vas allí y dices tú, esto no va bien así, que hay que ir a currar y no te puedes lesionar, ¿no? Yo siempre pienso Mm. en sumar días y no lesionarme, ¿no? Exacto. Bueno. A ver, al final el contexto, ¿no? Que tienen los profesionales del deporte, ¿no? Viven por y para ello. Tienen todo el día para cuidarse, para dedicarse a su cuerpo, para mejorarlo. Tienen todo, digamos, el escenario perfecto, ¿no? Entre comillas. Nuestra parte, el trabajo que hacemos, realmente la mayoría del trabajo viene a ser el mismo que hacemos con un atleta amateur que Que con un mucha gente se atleta piensa, no, no, profesional. estos son superhéroes, ¿no? En plan de superhumanos, ¿no? Como el Mm. podcast Lo de... son porque se pueden permitir ciertas cosas, entrenan mucho más, tienen mucho más herramientas y gente alrededor que le permite vivir y gestionar un poco todo su cuerpo, ¿no? Y también a nivel mental, que es muy importante en rendimiento. Pero en lo que es nuestro trabajo lo abordamos más o menos de la misma manera. Al final, pues pueden venir más, le podemos exigir un poco más en según que ciertas cosas, te tienes que adaptar más porque al final son profesionales que viven de ello, por tanto es una
cagada, entre comillas, puede ser un problema grande, ¿no? Y tienes que ir con un poco más de cuidado y al final te tienes que adaptar un poco a sus necesidades, a cómo te vienen, pues lo que hemos dicho antes, tener el plan establecido más o menos, pero siempre con la capacidad de adaptar en función de sus necesidades, que no siempre va a ser igual todas las semanas, ¿no? Pero lo que es el trabajo de tema de ejercicios, de no hacer nada del otro mundo, o sea, los ejercicios que hacemos con futbolistas profesionales los hace una persona que se está haciendo una recuperación de un cruzado al 5.º mes, por ejemplo. Total. Lo que pasa es que sabemos que para el profesional buscamos unos objetivos con ese ejercicio y para la readaptación otros. Y la cosa es tener claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Claro, y tener muy claro que hay que individualizar, porque no es lo mismo un profesional que esté, por ejemplo, en el fútbol, que uno que esté en el CrossFit, que, por ejemplo, un atleta amateur que se está preparando un Ironman, que yo tengo la suerte de estar en un equipo en el que hay auténticos tarados, ¿no? Y que un chico amateur puede estar entrenando 17 horas a la semana para prepararse un Ironman o un triatlón de alta intensidad, ¿no? Entonces es una persona que no es profesional, pero está entrenando prácticamente como una persona profesional. Entonces, cuando hablamos de alto rendimiento, no tenemos por qué estar hablando de gente que se dedica al deporte únicamente, sino que es gente que entrena a ciertos niveles, ¿no? Que rinde muy alto, de un volumen de carga de entrenamiento muy elevado, porque es verdad que este tipo de pacientes o este tipo de atletas, también podríamos hablar de cómo definimos a esa persona, si paciente, atleta. Eso me gusta, además, porque paciente es como alguien que está enfermo, ¿no? Es una persona que está esperando algo, ¿no? Sí, y no queremos nada, aquí no queremos pasivos, queremos que Activos. Eso es. activos y dinámicos. Eso es. Y superhumanos. Y superhumanos, exactamente. Entonces, claro, estos superhumanos que entrenan 17 horas a la Total, semana, más trabajar, porque la verdad familia. que exactamente, familia, hijos, pasear al perro después de correr 3 horas y 4 horas en bicicleta, para mí eso es un superhumano. Y eso es carga también. Eso es carga. Y si encima eres madre, con hijos también. Eso es, dormir poco, tienes que compensar todas esas cosas, ¿no? Y tienes que tener herramientas, tienes que saber un poquito cómo poder potenciar el descanso, cómo poder potenciar la recuperación para poder meter toda esa volumen de carga, todo eso. De esto, por ejemplo, que ahora hay como muy de moda, ¿no? El recovery, no sé si allí trabajáis también el hielo, el agua fría, la luz roja, todo esto. O sea, a mí esto me mola mucho, de hecho en el podcast hay mucho biohacking. No sé qué opináis de esto, sobre todo todas estas está muy en auge y recovery. La verdad que mola mucho, es decir, porque te das cuenta de todas las cositas que podemos ir haciendo que suman, ¿no? Al final todo lo que tú puedas sumar, siempre que tenga un orden y una lógica y no vayan a ser cosas contraproducentes una con otra, porque muchas veces pensamos que por más hacer es mejor y no siempre más hacer es mejor, sino que tiene que tener una lógica y un orden todo lo que hacemos, pero es verdad que son herramientas potentes y estamos viendo que cada vez más, ya no únicamente a nivel de alto rendimiento, porque ves jugadores del Manchester City con unas gafas amarillas o rojas y la gente se pregunta eso para qué es, ¿no? Sino que cosas un poquito que pensábamos que desde hacía años iban haciendo, pero que no se hacían actualmente, como un baño de hielo, puede tener su beneficio. O duchas frías a primera hora de la mañana, ¿no? Durante un cierto tiempo en exposición al frío, o respiraciones, o la luz roja, por ejemplo. Todas esas cositas pues tienen su cabida en tu día a día y si las sabes ordenar un poquito, hay una diferencia realmente a la hora de recuperarte. Pero para todo eso, lo mejor siempre es asesorarte bien con una persona que te lo pueda ordenar un poquito, que esté curtida en esas batallas, ¿no? Y que tenga la información para poder explicarte bien el cómo y el qué. Porque si te lo pones a hacer tú de cualquier manera, a lo mejor sin saberlo, de forma involuntaria, estás haciendo cosas contraproducentes. Volvemos a invertir, ¿no? Invertir en un entrenador, invertir en una recuperación, invertir en fisios que tengan ese conocimiento. Nutrición, en todo. Descanso. Yo, por ejemplo, llevo la pulserita esta de WOP y la verdad que es una pasada porque muchas veces entrenas duro y dices, ya estoy recuperado, con 6 horas duermo y descanso y vas dando cuenta de tus esfuerzos y dices tú, esto no va bien, ¿no? Y sigues hasta que el cuerpo, lo que tú dices tú, ya te chilla y tienes que parar, hay un estrés, viene una lesión por eso, por no hacer una buena recuperación. Sí, son dispositivos interesantes. Yo ¿Vosotros trabajáis algún deportista con algún anillo tiene, o con la WOP, entonces en función de día de partido, día de entrenamiento, la carga, sus sensaciones, más los datos que nos da, pues
Y ahí vamos jugando también a qué tipo de sesión vamos a hacer, si vamos a hacer algo más pasivo, más regenerativo, si es un día bueno para aplicar la carga. Qué bueno. Entonces son herramientas que poco a poco van saliendo, están en auge. Lo mismo primero en Estados Unidos y ahora están llegando Claro. a Europa, Sí. que te pones a ver Bueno, Estados eso sí, Unidos ¿no? y la mayoría de gente la lleva. Claro. Y creo que al final es una información bastante importante, como todo, si la sabes gestionar. Porque Claro, también hay son gente que muchos está todo el datos día y- centrado en eso y es lo que me diga la pulsera. Hoy no puedo entrenar Claro. porque la pulsera me dice que no. Eso a mí me pasa a veces como es de, porque me manda a la cama a las 10 todos los días. Y yo digo, a ver, que estamos en Mallorca y hay que currar y tengo que grabar podcast, es como de... Claro. Y es un poco a veces como le preguntas, pero es como, yo puedo más, yo puedo menos, como ahí hay una línea fina, como tú dices, Xavi, Eso de... De gestión. ¿Tú cómo lo haces con tus atletas? Esa parte de pues, Lo- sensaciones, ¿no? De escuchar tu cuerpo igual. Efectivamente, un poco todo, y a partir de ahí pues adaptas un poco ese estímulo, ¿no? Para potenciar un poco que si está muy fatigado, ha dormido poco, el nivel de estrés a lo mejor es elevado y viene de que es un día que hace Claro. 2 días jugó el partido, pues a lo mejor hacemos una sesión más regenerativa para bajar pulsaciones, utilizamos un poco el biohacking con el tema de respiraciones, para hackear el sistema nervioso, Qué bueno. más trabajo de luz roja, un trabajo más regenerativo, después terapias pasivas que pueden hacer en casa y a partir de ahí